Bien, empezamos entonces con la parte práctica de lo que es la elaboración de la planilla de sueldos y salarios. Estamos viendo en la pantalla entonces una planilla de sueldos y salarios que le vamos a llamar el mes de mayo, ¿no? Entendiendo que hoy día, que es fin de mes, se está cancelando todavía la planilla de sueldos con el anterior salario mínimo 2.362 hasta el mes de abril, debido a que recién mañana se va a promulgar la ley de incremento salarial, ¿no? Entonces eso nos va a obligar a hacer un retroactivo de los meses de enero a abril, y mayo ya estaríamos sobre la base de un salario mínimo nacional de 2.500, ¿no? Entonces ayer hablábamos un poquito que la planilla, vamos a hacer una planilla un poquito más distribuida en este caso. Habíamos dicho que hay una primera parte que es la nómina y la identificación, un concepto de aquello que significa los pagos que recibe el trabajador por esa fuerza laboral, los cuales deben sumarse en el denominado total ganado. Este total ganado entonces es la suma de todas las percepciones que el trabajador recibe en esta relación laboral, ¿no? Entonces, generalmente hay haber básico y el bono de antigüedad, ¿no? Estos son, digamos, los más tradicionales, los que vamos a llamarle así, no nos podemos escapar, y que tienen que ver con todo tipo de empresas, ¿no? Empresas productivas, entre comillas, manufactureras, si quieres, que son fábricas, son empresas petroleras, mineras, empresas comerciales, un banco, por ejemplo, empresas de servicio como un hotel, e inclusive las instituciones sociales, ¿no? Como ONGs, clubs, etcétera, que no pueden escapar al haber básico y al bono de antigüedad. En resumen, entonces, todos tienen estos dos beneficios, ¿no? El bono de antigüedad y el haber básico. Enseguida vamos a hablar también algo más del haber básico. Las horas extras y los dominicales generalmente lo pagan las empresas manufactureras. En el caso, por ejemplo, de la hora extra, no es que no se pueda pagar como empresa comercial o de servicio, pero por las particularidades del contrato, que lo vamos explicando más adelante, estas horas extras ya son un poco menos pagadas, le vamos a llamar así, y los dominicales y feriados de la misma manera. Entonces, generalmente estos dos y otros que vamos a hablar también más adelante, como los bonos, por ejemplo, de antigüedad, el bono de frontera, el bono de producción, que son otros beneficios también, pero que dependiendo la actividad, y inclusive en el caso, por ejemplo, del bono de frontera, se paga en relación inclusive a la distancia de la empresa hacia la frontera, valga el término, que más adelante lo vamos a hablar. Entonces, el total ganado es la base, si quieren, del cálculo de todo lo que son los aportes laborales, todo lo que son los aportes patronales. Este total ganado entonces es la sumatoria del haber básico y todos aquellos bonos o pagos que realice la empresa en relación al factor trabajo. Este total ganado entonces es la base del cálculo de todo lo que son los aportes patronales y laborales, ¿no? Y ahí tenemos ya los descuentos laborales, los aportes laborales que los paga el trabajador, que son la capitalización individual para lo que es la jubilación, el riesgo común, es un seguro que el trabajador paga para un accidente común, valga el término, lo vamos explicando más adelante con algunos ejemplos. La comisión, en este caso, se paga la administradora de fondos de pensiones, que ahora se llama gestora pública, ¿no? Alguien dice, ya no existe la AFP, sigue existiendo, solamente que ha cambiado el nombre, ¿no? Era la AFP Previsión y Bolivia, hoy día hay una sola AFP,
es decir, administradora de fondos de pensiones, que lo han denominado en el Estado gestora pública, ¿no? Pero que sigue siendo una administradora de fondos de pensiones, con la diferencia de que antiguamente era una administradora privada y hoy día es una administradora estatal, ¿no? Y todo lo que es los aportes voluntarios, que lo vamos a ir hablando también, y el líquido pagable, que es aquello que el trabajador va a recibir desde el punto de vista del pago de su asignación o su sueldo, ¿no? Entonces empecemos viendo. En este caso tenemos al gerente Juan Vargas, que dice tiene un haber básico de 8.000 bolivianos, ¿no? En un enunciado, si quieren, podemos entender que el ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con este concepto, ¿no? Aquí tenemos un pequeño enunciado que nos dice, por ejemplo, que la empresa tiene un cargo de un gerente general con un salario de 8.000 bolivianos, un haber básico, si quieren, de 8.000 bolivianos, y que tiene una antigüedad de 12 años, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando con estos datos para ir llenando lo que es la planilla de sueldos. Entonces, primero, repitiendo lo que hemos dicho ayer, ¿no? Y haciendo un poquito de apuntes aquí. Hemos dicho entonces que el haber básico, en primera instancia, es un acuerdo entre partes, ¿no? Es decir, entre el trabajador y el empresario, ¿no? Digamos, por contrato, dice que al gerente le vamos a pagar bolivianos 8.000. Él acepta, nosotros estamos de acuerdo en el presupuesto, entonces este es un haber básico. Este haber básico puede ser igual a un salario mínimo nacional, ¿no? Puede ser igual a un salario mínimo nacional. Entonces el haber básico puede ser igual a un salario mínimo nacional, pero nunca, así le vamos a llamar, nunca inferior. Pero tomando en cuenta que lo que hemos hablado también era un poquito, que el trabajo de la persona sea 8 horas al día, ya sea continuas o discontinuas, trabaje las 48 horas, dice la semana, ¿no? Inclusive la ley del trabajo dice que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, 48 horas por 4 semanas al mes, 192 horas debería tener de trabajo un varón, por ejemplo, y en el caso de mujeres, 172 horas, ¿no? Así dice la norma, pero hoy en día esto ya casi que no se cumple, aunque la norma está ahí, ¿no? Pero dice, en este caso entonces, más allá de ello, se entiende que el salario mínimo nacional entonces, o el pago de un salario mínimo nacional, es para este trabajo de 8 horas diarias, ¿no? Más allá de ello entonces, desde ese punto de vista, aquella persona que trabaje 8 horas diarias no debe ganar menos de un salario mínimo nacional, que vuelvo a repetir, para el mes de mayo es de 2.500. Seguramente mañana van a promulgar la normativa legal, ¿no? Porque es 1 de mayo, y a partir de mayo entonces el salario mínimo es de 2.500 bolivianos, ¿no? Ahora, eso, el haber básico entonces puede ser igual al salario mínimo nacional, o un trabajador que tenga 8 horas de trabajo tiene que ganar no menos de un salario mínimo nacional, ¿no? Entonces, en este caso, los 8.000 bolivianos es un haber básico, ¿no? Es un haber básico. El gerente está ganando entonces un haber básico de 8.000 bolivianos. Lo mismo pasa con el señor Marcial Ramos, que gana, dice, 4.500, pero con la particularidad de que aquí el trabajador, ¿no?, está de alguna manera ganando un denominado jornal, ¿no? Está ganando un denominado jornal. A ver, vayamos a ver nuestro enunciado en este caso. Dice que el señor Marcial Ramos
es primero, en este caso de la fábrica, personal del departamento de corte, por lo tanto de producción, es el personal de producción, ¿no? En la fábrica, y a él se le paga un jornal de 150 bolivianos por día trabajado y que ha trabajado 30 días al mes, ¿no? O sea, ha trabajado sábado, domingo, etcétera, ¿no? En este caso entonces ha trabajado, dice, días 30. Teóricamente acá, miren, tiene inclusive dominicales, ¿no? Entonces no podría pagarse un dominical y un jornal, en este caso, dos, ¿no? Entonces solamente para ejemplificar lo he puesto 30 aquí. Pero vamos a suponer que trabaja de lunes a sábado. En este caso son 6 días a la semana, ¿no? Por 4 serían en este caso 24 días, ¿no? Entonces acá ya en la planilla vamos a multiplicar en este caso, ¿no? Los 150 bolivianos de jornal por 24 días, ¿no? Y su salario es de 3.600, ¿no? Entonces su haber básico es de 3.600, que sigue siendo superior a un salario mínimo nacional, ¿no? En este caso, si el señor Saavedra, por ejemplo, estaría ganando 2.000 bolivianos, se podría dar, en este caso, miren, el salario es menor a un salario mínimo nacional, ¿no? Pero podemos entender de alguna manera que acá nosotros podemos ponernos o podemos entender que esta persona, por ejemplo, vamos a llamarle así, trabaja solo, digamos, ¿no? 5 horas diarias. En ese caso entonces, digamos, un embolsador, un distribuidor, no sé, en este caso dices acabado, debe ser un embolsador, un planchador, etcétera. Entonces, si este señor trabaja 5 horas diarias, 5 horas diarias, ¿sí? Entonces sí puede ganar menos de un salario mínimo nacional, ¿no? Entonces ese es el caso de este señor, ¿no? Está trabajando, dice, menos de un salario mínimo nacional, está ganando porque trabaja menos de 8 horas. No es el caso del señor Marcial Ramos, que sí trabaja 8 horas, y en ambos casos se están pagando no un salario mensual, sino un jornal por trabajo diario, ¿no? Muchas fábricas, por ejemplo, contratan 10 días a la semana, al mes, perdón, para, digamos, hacer su producción, y los otros días del mes lo dedican a la parte comercial. Entonces, en ese caso estamos facultados nosotros para contratar este tipo de trabajadores, ¿no? En este caso la señora Samantha Fox, que también gana, dice, 5.000 bolivianos como sueldo mensual, ¿no? En este caso entonces ese es el haber básico. Puede ser un acuerdo entre partes, puede ser un pago por jornal, puede ser inferior a un salario mínimo nacional, con esas particularidades que no trabaja 8 horas al día mínimamente, o se le paga por tiempo trabajado en este caso, ¿no? Y dentro de ello entonces también se puede generar este pago, ya sea por mes, por quincena, etcétera, pero tomando en cuenta siempre que todos asisten en relación de jornal diario o una relación indefinida o plazo fijo. Todos necesariamente tienen que ganar este haber básico, este salario mínimo nacional o las particularidades que hemos hablado, ¿ya? Ahora, en el caso del señor de Juan Vargas, que es el gerente, lo que les había dicho a un inicio, no podemos escaparnos del bono de antigüedad. El bono de antigüedad, vayamos un poquito a la teoría, ¿no? El bono de antigüedad, también ustedes en la pantalla, este material lo van a tener también en la plataforma, ¿no? El bono de antigüedad tiene una particularidad, ¿no? Se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales. A ver, partiremos de esta parte. A partir del Decreto Supremo 21060 promulgado en 1986,
el bono de antigüedad se calcula sobre la siguiente tabla, ¿no? Este decreto ha sido promulgado en 1986 y como un beneficio al trabajador se ha promulgado el bono de antigüedad. Este bono de antigüedad se empieza a pagar desde el día siguiente en que el trabajador ha cumplido los 2 años de trabajo, ¿no? De esa manera entonces el bono de antigüedad tiene este comportamiento, ¿no? El bono de antigüedad es un pago que se hace como agradecimiento, valga el término, a la constancia que el trabajador tiene en la empresa, ¿no? Desde ese punto de vista entonces, a ver, espérame un segundito, vamos a ver esta parte. Desde ese punto de vista entonces, entendemos que a partir del 1986, con el Decreto Supremo 21060, ¿sí? Se ha instituido este pago de este bono de antigüedad. Es decir, los trabajadores que tengan una antigüedad de 2 a 4 años debe pagárseles el 5% de 3 salarios mínimos nacionales. Así lo establece entonces el decreto 21060, ¿no? Y con esta tabla entonces, por ejemplo, el que tenga una antigüedad de 15 a 19 años, el 34% de 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces, el Decreto Supremo 21137, también de 1985, indica, y esto es bien importante, que se debe aplicar este cálculo sobre el salario mínimo nacional, ¿no? Que como has visto todos los años cambia, ¿no? Ahora, ya el año 1993, el Decreto Supremo 23474, de alguna manera vuelve a lo que decía la Ley General del Trabajo en aquel concepto que es productivo. La Ley del Trabajo de 1972 habla que las fábricas son las empresas productivas, ¿no? Tanto del sector privado como el sector público, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos una fábrica estatal que es Carton Ball. Entonces es una empresa del sector público, una empresa productiva del sector público, y la empresa francesa, digamos, es una empresa productiva del sector privado. Entonces, a partir del 10 de abril de 1992 y además el Decreto Supremo 24474 de 1993 habla de este concepto, vuelve a hablar entonces de que solamente deberían calcularse el bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos nacionales para la empresa productiva, es decir, fábricas, industrias manufactureras, etcétera, ¿no? Pero se entendería también entonces que las empresas no productivas son, por ejemplo, aquellas empresas que te prestan servicios intangibles, un banco, un hotel, que teóricamente no son productivas, sino son empresas de servicio, empresas comerciales. Y como decía la norma, entonces el bono de antigüedad debería calcularse sobre un salario mínimo nacional para empresas de servicio y empresas no productivas, comerciales e inclusive sociales, ¿no? Pero ya a partir de la anulación el 2008 o con la derogación del Decreto Supremo 21060, teóricamente se estaría abrogando ese concepto de 3 salarios mínimos nacionales o un salario mínimo nacional. Desde ese punto de vista, entonces, cuando existe un reclamo, por ejemplo, del trabajador, los jueces interpretan que debería nomás calcularse el salario mínimo nacional, debería calcularse el bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos nacionales. Entonces ya hay jurisprudencia con el Decreto Supremo 24067 que habla que las empresas, por ejemplo, de servicio,
Las empresas comerciales son empresas ya productivas, ¿no? Es decir, entiende el Estado, entiende la justicia que el concepto de productividad está relacionado a la producción de utilidades y ganancias. Entonces, quienes producen utilidades y ganancias son las empresas manufactureras, fábricas si quieres, las empresas de servicio, las empresas de hotel. Es decir, no hay un hotel que no genere ganancia, no hay un banco que no genere ganancia. Entonces, este concepto de productividad ya no es ese concepto abstracto que había en los años 60, que era solamente las fábricas, debido a que hoy día también se habla de este servicio de surbuctos, ¿no? Los servicios, el surbucto que es sinónimo, si quieres, de producción, ¿no? Solamente que es aplicado a las empresas de servicio. La servucción también se llama, que es sinónimo de la producción, pero en empresas comerciales de servicio y otras que están destinadas a la producción de utilidades, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, ya la justicia, las cortes laborales indican que tanto las empresas manufactureras, comerciales y de servicio deben calcular el bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos nacionales. A partir entonces del 2008, otra vez se empieza a calcular sobre 3 salarios mínimos nacionales, entendiendo que el decreto 23474 del 1993 está vigente, más allá de que el decreto supremo 21060 con Evo Morales se haya derogado, ¿no? Entonces está vigente esto, con lo cual entonces nos dice que para empresas se debe calcular sobre 3 salarios mínimos nacionales, pero deja claro que, por ejemplo, entidades como las ONGs, que no están destinadas a generar ganancia, por lo tanto son sin fines de lucro, ellas sí tendrían que pagar el bono de antigüedad sobre un salario mínimo nacional. Por ejemplo, el club de tenis, el club hípico Los Sargentos, por ejemplo, no está destinada a generar utilidades. Otra cosa es superávit, ojo, ¿no? Es decir, son entidades asociativas sin fines de lucro, ¿no? Entonces, ellas no están alcanzadas por los 3 salarios mínimos nacionales. En resumen, entonces, empresas industriales, comerciales, de servicio y toda aquella que esté destinada a generar utilidades tiene que pagar nomás el bono de antigüedad sobre 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Ahí viene la pregunta también, las cooperativas, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito que es un banco, una cooperativa de transporte, una cooperativa de agua, una cooperativa minera. Desde el punto de vista de la asociación cooperativa, no estaría destinada a producir utilidades, ¿no? Otra cosa, te vuelvo a repetir, es el superávit. Pero una empresa cooperativa, por ejemplo, una cooperativa minera, si bien ha nacido como empresa sin fines de lucro, está pues destinada a generar ganancia. Entonces ahí hay esos vacíos legales, hasta qué punto la cooperativa produce utilidades o es, como su nombre dice, una entidad, una sociedad de personas que no está destinada a generar lucro, ganancia, pero sí a tener un superávit para su funcionamiento. Entonces ahí también hay un vacío que seguramente se irá aclarando en los siguientes años seguramente, ¿no? Entonces ahí surge el cálculo del bono de antigüedad. En este caso dice que el gerente está ya 12 años con nosotros, entonces se debe calcular, dice, en este rango que dice la tabla del decreto, ¿no? Que está entre un 26%. Vuelvo a repetir, 2.500 a partir de mayo el bono de antigüedad. Entonces 2.500 por 3 salarios mínimos nacionales, 7.500. Y de esa manera entonces se calcula en este caso los 7.500 por el 26%,
un bono de antigüedad de 1950, ¿no? Entendiendo que esta empresa es una fábrica, pero eso no deja de lado a lo que es una empresa comercial, una empresa de servicio. Entonces esas ambigüedades ha existido en el cálculo del bono de antigüedad, pero estamos en el mismo camino que ha dejado el Decreto Supremo 21060. En el caso, por ejemplo, del señor Marcial Ramos, el señor Marcial Ramos dice, se calcula también 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Al ser productivo en este caso, y dice él trabaja entre 5 y 7 años, ¿no? Por eso se calcula el 11%. En este caso entonces, a ver, déjenme insertar una columna haciendo el mismo ejemplo solamente para repetir, ¿no? Más allá de que el trabajador esté con una relación laboral de sueldo por jornal, igual el bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales, también 7.500, pero por su antigüedad, que son, dice, en este caso 5 años, el 11%, ¿no? De esa manera entonces nosotros calculamos siempre sobre los 7.500 el 11% y los 825 bolivianos que representa en este caso el bono de antigüedad del señor Marcial Ramos. En el caso del señor Carlos Saavedra, que es el operador y que gana menos de un salario mínimo nacional por la condición que tiene, esa condición no exime a la empresa de que él genere también el bono de antigüedad. Si bien él está ganando 2.000 bolivianos, ¿no? Aquello que es por debajo de las 8 horas, él trabaja seguramente con nosotros más de 2 años, ¿no? Y lo cual ya cumplidos los 2 años le genera el bono de antigüedad, ¿no? En este caso lo mismo, entonces, ¿sí? En este caso dice 2 años trabaja, por haber cumplido ya los 2 años, el bono de antigüedad va a ser el 2% de también 3 salarios mínimos nacionales, 7.500 por el 2%, seguramente su bono de antigüedad en este caso es, perdón, el 5%, ¿no? Me estoy equivocando acá. El 5% por los 2 años trabajados, o cumplidos los 2 años, 375 bolivianos. De la misma manera, entonces, la señora Samantha Fox también tiene el mismo salario, ¿no? Entonces, lo que les decía a un inicio, no se puede escapar la relación laboral de pagar un haber básico y el bono de antigüedad. La mayor parte de las empresas, entonces, genera estos dos beneficios, ¿no? El haber básico y el bono de antigüedad. Las horas extras no es que no se paguen, ¿no? Sino que tiene una particularidad de cálculo. A ver, vayamos viendo un poquito la teoría. Espérenme un segundito, vamos a buscar el concepto, ¿no? Entonces, la hora extra lamentablemente tiene mucha particularidad en aquello que es el entendimiento de la hora extra. Primero, la hora extra hoy es tomada como ineficiencia en el trabajo. Se entiende que en la planificación laboral en una empresa, una fábrica, una empresa comercial, por ejemplo, no debería haber hora extra, porque se entiende que este concepto de productividad hace que el trabajador cumpla con el trabajo establecido en las 8 horas, ¿no? Entendiendo que si la empresa tiene más trabajo, no debe cargársele al trabajador, sino contratar más fuerza laboral o dotarle de tecnología que haga que su trabajo sea mucho más llevadero y mucho más en cumplimiento a los requerimientos. Teóricamente, entonces, hoy día ya no tendría que haber hora extra, pero la hora extra, dice, es excepcional, ¿no? Las fábricas generalmente pagan la hora extra porque, digamos, tiene que cumplirse un pedido, tiene que cumplirse una meta de producción,
ha habido en algún caso baja en la producción por ciertos errores de fabricación, etcétera. Entonces en esos casos sí se adecuaría el pago de una hora extra a una fábrica, no a una empresa comercial ni de servicio, entendiendo inclusive que en la empresa de servicio, por ejemplo, hay turnos de trabajo, ¿no? En un hotel, por ejemplo, hay el personal que entra a 8 de la mañana, está hasta las 4 de la tarde, el otro personal que está, digamos, de 4 de la tarde a 12 de la noche, y el personal nocturno que está en la noche. Entonces no habría un tiempo, valga el término, para pagar hora extra en un mismo puesto de trabajo en relación al servicio, ¿no? Una estación de servicio, por ejemplo, una gasolinera tiene que estar abierta las 24 horas por norma de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces hay 3 turnos de trabajo de 8 horas. Teóricamente, ¿en qué momento vamos a necesitar una hora extra si los turnos de trabajo están copando las 24 horas? Todos esos conceptos tienen que adecuarse al pago de una hora extra. No quiero decir de que no hay el pago de hora extra, pero hay que saberla justificar. ¿Por qué? Porque cuando estemos haciendo, por ejemplo, el día jueves vamos a hacer la planilla de retroactivo, ¿sí? Se calcula el retroactivo sobre los ingresos recurrentes, es decir, aquellos que cada mes se pagan. ¿Y cuáles son esos ingresos recurrentes? Los que cotidianamente se pagan, los que hemos hablado hace un momento: haber básico y bono de antigüedad. Teóricamente no habría un recálculo de horas extras, ¿no? Entonces todos esos conceptos lamentablemente hacen que el cálculo de hora extra sea distinto. Pero inclusive la norma dice: la hora extra no debe exceder de 2 horas adicionales a las 8 horas de trabajo. Es decir, no podríamos pasar de las 10 horas de trabajo, porque eso puede ser tomado como explotación laboral. Ojo, ¿no? Estamos hablando de la norma legal, siendo que la norma, o por lo menos la realidad laboral, es que hay trabajadores que trabajan 12, 15, 14 horas, porque es la necesidad de trabajo, ¿no? Teóricamente, mira, 12 horas, 14 horas de trabajo ya es explotación laboral, pero a veces el trabajador tiene que aguantar cierta particularidad. Ahora, no siempre la hora extra se paga pasada las 8 horas. Imagínate que tu jornada laboral es de 6 horas, digamos de 8 a 2 de la tarde. Entonces, te hago quedar hasta las 4, digamos, ya teóricamente tendría que pagarte de 2 horas extras. La hora extra no es solamente pasar las 8 horas. Dependerá el horario que estás aplicando a tus trabajadores. Segundo concepto, entonces, ¿no? Tercer concepto para la hora extra. ¿Cómo pago? La hora diurna se entiende que es de 6 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Entonces, si digamos trabajas de 6 de la mañana, 8 horas continuas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 de la tarde sería tu hora normal, las 8 horas. 3, 4 de la tarde ya tendría que pagarte una hora extra diurna, sin exceder las 2 horas de trabajo. Entras a trabajar a las 9 de la mañana y tienes un periodo de una hora, digamos a mediodía. 9, 10, 11, 12, sales a la 1, descansas hasta las 2, entras a trabajar a las 2, 3, 4, 5, 6. Estaría al límite para pagarte 2 horas diarias, que significa 7 y 8 de la noche. ¿Por qué? Porque si pasa a las 8 de la noche, ya tendría que pagarte una jornada nocturna. Y en la jornada nocturna, dice, hay un incremento de 25 al 50% de la hora de trabajo. O sea, adicional al pago por hora, yo tengo que subirle un 25 o hasta el 50% de esta hora nocturna. Entonces, estos conceptos hacen que unos y otros interpretemos de una y otra manera y se haga un poquito complejo la
a aplicación de esta hora nocturna, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendemos hasta dónde se debe considerar la hora extra por estos conceptos que son las particularidades que tiene el cálculo, ¿no? Ahora, quinta cosa, el cálculo, ¿no? La Ley General del Trabajo, en su artículo 55, dice que las horas extras se deben pagar con el 100%, es decir, el 100% de lo que significa una hora de trabajo, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, las formas de cálculo son distintas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si un trabajador gana 8.500 bolivianos y su salario es mensual, entonces yo tengo que dividir 8.500 entre 30, entendiendo que la jornada diaria entonces se paga por 283 bolivianos, y esto divido entre 8 horas que tiene el día, le estaría pagando 35,42 bolivianos la hora. Y si él trabaja 2 horas diarias, ¿no?, diurnas en el día, yo tendría que multiplicar este monto por las 2 horas, entendiendo que no puede exceder más de las 2 horas, asumiendo un total de 10 horas, porque ya puede ser tomado como explotación laboral, o más aún si pasa a las 8 de la noche, ya con un recargo inclusive del 25%. Entonces eso hace que sea complejo, y estos conceptos hacen que la empresa se considere, o que considere, que estos ingresos no son los recurrentes, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si de alguna manera el trabajador trabaja con nosotros por jornal, ¿no? Entonces, o por horas, como en el otro caso del ejemplo que vamos a ver un momento más? Entonces el cálculo es distinto para cada uno de ellos, ¿no? Vayamos al ejemplo. En este caso nuestra planilla dice que el señor Marcial Ramos, ¿no?, está ganando un jornal, ¿sí? En este caso habíamos dicho por 24 días. Su jornal entonces en este caso dice de 150. Vayamos a la parte de abajo mejor. Entonces, en este caso el señor Marcial Ramos trabaja por día. El pago diario es en este caso de 150, el jornal, más allá de que él trabaje 10, 15, 20 días o 24 días como el que estamos viendo. Y su jornada de trabajo es de 8 horas, ¿no? En este caso entonces sus horas de la jornada diaria son 8 horas. Entonces yo divido 150 entre 8 y su pago en este caso por hora son 18.75, ¿no? Dice que el señor Marcial Ramos ha acumulado en un mes, ¿no? Ha acumulado en el mes un total de 25 horas, ¿no? 25 horas, y más o menos serían 12 días de trabajo, tomando en cuenta que son 2 días, ¿no? Un total entonces de 25 horas, pero para no hacernos lío le vamos a poner horas diurnas nada más, ¿no? Entonces no tienes recargo de la hora nocturna, y obviamente en cumplimiento a la norma dice el 100% de pago. Entonces en este caso 25 horas por 18.75, los 468,75, ¿no? En este caso entonces don Marcial Ramos, como ves, a ver, vayamos a la planilla, está ganando aquí creo que estamos en números PM, vamos a revisar, así aquí está, ¿no? Entonces en este caso simplemente tendríamos que hacer esto, ¿no? 150 entre 8 por las 25 horas, los 468,75, que se considera hora extra. Ahora, también las horas extras, como les decía a un inicio, no estarían destinadas al trabajo administrativo, ¿no? Al trabajo administrativo, otra vez volviendo a este concepto de productividad. Quienes ganan hora extra son las empresas del sector productivo, entre comillas, ¿no? Es decir, fábricas, etcétera, entendiendo que la administración no es productiva otra vez. Entonces este concepto es bien importante, ¿no? En el caso del señor Carlos Saavedra, habíamos dicho que él estaba simplemente ganando
los 2.000 bolivianos, dice, por un trabajo de embolsamiento en este caso. Él no está ganando jornal diario en este caso, ¿no? Si bien gana bono de antigüedad, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: dividimos los 2.000 bolivianos, ¿no? Dividimos el pago mensual, en este caso, si tomamos 6 días a la semana, son 24 días al mes. Entonces dividimos entre 24, ¿sí? Y seguramente esto vamos a multiplicarle. Espérame, ahorita vamos a ver cuántos días tiene su hora, si quieren, de trabajo es de 83. A ver, veamos un poquito nuestro enunciado. Dice el señor Saavedra, dice que ha trabajado 24 horas extras, ¿no? Entonces, en ese caso, multiplico esa división por 24 horas extras también, y así sería el cálculo. Ahora alguien me dice, no, pero acá estamos todavía volviendo a dividir, o nos hemos olvidado, si quieren, dividir entre 8 horas de trabajo, que es el salario, ¿no? En este caso, entonces, estaría ganando 250 bolivianos. Y como decíamos acá, el señor Carlos Saavedra trabaja 5 horas, se habrá quedado 1 o 2 horas más al día. Vamos a suponer que trabaja 8 de la mañana, entra 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, tenía que salir, pero se quedó hasta las 3 de la tarde, digamos. Entonces le calculamos esa hora extra diurna también, ¿no? Con la particularidad, te vuelvo a repetir, vayamos viendo acá en el ejercicio, que si por ejemplo el señor Marcial Ramos, estas 25 horas fueran nocturnas, ¿no? Entonces aquí tengo la hora nocturna, ¿no? Y tendríamos que, dice, aplicar un incremento del 25 al 50% de incremento. Vamos a asumir lo mínimo, 25%. En este caso 18,75, que es la hora, yo le tendría que sumar el 25%, ¿no? En este caso, entonces, mira, este sería el incremento nocturno, este sería el incremento si es que la hora es pasada las 8 de la noche. Este sería el incremento de la hora nocturna, y obviamente el pago de hora extra sería lo que hemos calculado, ¿no? Los 18,75, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que pagarle por hora extra? Su hora común, 18,75, más el incremento nocturno, en este caso 4,69. Entonces, su hora de trabajo nocturna ya sería 23,44. Pero vuelvo a repetir, este concepto está muy asociado a la parte de la manufactura, la fábrica, ¿no? De esa manera, entonces, que la hora extra generalmente las empresas comerciales y de servicio no pagan, ¿no? Más las fábricas. Y en el caso del personal administrativo o en el caso del personal comercial, tampoco estaría alcanzado por la hora extra, pero no es norma, ¿no? O sea, no es obligatorio o no es prohibido que la empresa comercial pueda pagar al departamento administrativo o comercial también. Entonces, así que la hora extra se calcula en este tipo de empresas, ¿no? Entonces, es un poquito, vamos a llamarlo, están en extinción estos beneficios que tiene el trabajador por la necesidad laboral que tiene el trabajador, ¿no? Hoy en día querer exigir en muchos casos los derechos laborales es sinónimo de despido también, ¿no? Entonces la situación económica hace que el trabajador aguante un trabajo que excede las 8 horas y que no se paga en la hora extra, ¿no? En el caso del Estado, por ejemplo, que es el que más explotación laboral realiza y que de alguna manera te exige, por ejemplo, que vayas a trabajar sábados, inclusive domingos, ¿no? Dependiendo obviamente del cargo en el que estés, ¿no? Bien, si hay alguna pregunta me cortan nomás. Vamos al otro beneficio.
el beneficio también, estos son los más conocidos, la hora extra y los dominicales y feriados. Los dominicales y feriados es un trabajo, dice, en domingo, ¿no? A ver, mostramos siempre lo que es la teoría, ¿no? Entonces, a ver, espérenme, el dominical, ¿no? Vamos a ver qué es el dominical. El salario dominical está respaldado también por el Decreto Supremo 21060, que de alguna manera el Decreto Supremo 29010 recalca el cómo debemos calcular este salario dominical que ha surgido en 1956. Un poquito de historia. Hablando de los años 50 adelante, es bien importante hablar que, por ejemplo, hasta la Constitución del 2016, del 2006, que lo ha promulgado Evo Morales, nuestro país se considera un país católico, ¿no? Y ustedes saben que la Iglesia Católica o cualquier iglesia o la mayor parte de iglesias dice que el día domingo es dedicado al descanso, por lo tanto dedicado a Dios. Desde ese punto de vista, entonces, no se permitía, o era un poco mal visto, valga el término, trabajar en domingo, pero la necesidad productiva hacía que muchas fábricas vayan a trabajar en domingo, por ejemplo, y ahí surge el salario dominical, ¿no? Entonces, este salario dominical es el pago que se hace por obligar, si quieren, al trabajador a declinar su día de descanso y darle el trabajo pagado en día domingo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el pago del salario dominical desde 1956 entonces se pagaba por un triple, ¿no? A manera de premio, como has declinado tu día de trabajo, entonces se paga el triple. Pero volvemos al concepto de productivo, ¿no? Las fábricas entonces, tanto del sector público y privado, si te hacían trabajar en domingo o feriado, tendrían que pagarte tu salario diario multiplicado por 3. El año 2007, ¿no? Surge el Decreto Supremo 362 del año 2007, en el cual reglamenta ya el pago de este salario dominical, ¿no? Habla entonces que para el sector productivo sí se va a pagar el salario dominical y que se va a pagar en primera instancia sobre 3 salarios mínimos nacionales, perdón, sobre el triple, 3 veces el salario diario, ¿no? Pero siempre y cuando seas del sector productivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el decreto supremo el decreto supremo del año 2007, 29010, reglamenta este pago para el sector público y privado. El cálculo de pago entonces dice va a ser de la siguiente manera, ¿no? Dice el salario dominical como resultado del haber básico dividido entre los días hábiles y multiplicado por los domingos de cada mes, ¿no? Este debe estar, dice, reflejado en papeletas, etcétera. Entonces, el decreto supremo de 1956 ¿sí? Habla que las empresas productivas deben calcular o deben pagar tres veces la jornada dominical. Pero ya a partir de 1992, el mismo Ministerio de Trabajo indica lo siguiente, ¿no? Dice, por ejemplo, que el pago de un domingo o feriado debe estar bien establecido en relación y convenio con el trabajador. Sugiere, no dice es obligatorio, sugiere que sea sobre el doble, es decir, 2 veces el salario común de lunes a sábado, y si va a trabajar estaríamos pagando el doble, ¿no? Pero ya el año 2007 el mismo Ministerio de Trabajo dice
que las empresas de servicio no están alcanzadas por el dominical, y que si vas a ir a trabajar vos en domingo y está en tu contrato el trabajar, ya sea por un turno de trabajo, eres por ejemplo digamos un garzón, eres un cocinero o un chef, valga el término, y tienes que ir a trabajar en domingo, eres quizá un guía turístico, no sé, tantas cosas más, eres un administrador de un hotel y te toca ir a trabajar domingo, etcétera. Entonces el domingo, en primera instancia, es simple y llanamente pagado como un día común y corriente, siempre y cuando seas empresa de servicio y estés con un contrato donde diga que si tienes que ir a trabajar domingo por tus horarios, lo tienes que hacer. Caso, por ejemplo, no sé, Pollos Copacabana, por ejemplo, que si tú estás en la despachadora o el snack, valga el término, y tienes que ir a trabajar domingo, pues tienes que ir a trabajar domingo, porque está en tu contrato. Por lo tanto, el día domingo se considera un día normal y laborable. Para el sector público, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, ¿no?, que van a hacer la feria dominical, también el Decreto Supremo 356 del 2007 faculta a que vos como trabajador o el empresario pueda compensar el trabajo en domingo. Es decir, si tú has ido a trabajar domingo y quieres compensar el domingo con el martes, simplemente se estaría compensando la jornada laboral con ese domingo que has ido a trabajar. Es decir, habría el permiso que se llama compensación. También entonces desde ese punto de vista el gerente también, porque por ser un nivel de decisión, no gana el dominical. En el caso del señor Marcial Ramos, sí dice, ¿no? Desde ese punto de vista entonces vamos a entender que el dominical, de acuerdo a política de la empresa, se ha establecido que se va a pagar, por ejemplo, el doble, es decir, 2 veces, ya no el triple, sino simplemente el doble. Entonces, en este caso dice que el señor Ramos ha trabajado 4 domingos, dice que se va a pagar el doble y su jornal en este caso son 40 bolivianos, ¿no? Su jornal en este caso, a ver, vamos a ver, el señor Marcial Ramos era su jornal 150, no 40 bolivianos. Entonces, 150 bolivianos, ¿no? Su jornal diario entonces del señor Ramos, en este caso, son los 150 bolivianos, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, ¿cómo sería el cálculo del señor Ramos? Simplemente hacemos esto, ¿no? 4 domingos por 150 su jornal, dice, por el doble, ¿no? En este caso, entonces, ese sería, dice la forma, 4 domingos, 150 su jornal diario y por política de la empresa el doble. Desde ese punto de vista, entonces, el salario dominical sería 1.200 bolivianos. Acá entonces el señor Marcial Ramos tendría que estar ganando como dominical los 1.200 bolivianos, ¿no? Y en el caso del señor Saavedra, lo mismo, ¿no? En este caso dice, él ha trabajado 2.000 bolivianos. Vamos a suponer que él ha ido a trabajar un domingo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en este caso, dividimos los 2.000 bolivianos entre 24 días que tiene el mes, desde el punto de vista de que él solamente va a trabajar por horas, ¿sí? Más allá de que trabaje por hora, dice, nosotros estamos pagando los 2.000 bolivianos mensuales, no hay por hora en sí, ¿no? Entonces, en este caso, su jornal diario sería de 83. Y esto seguramente vamos a pagarle por un domingo y por el doble, que es la política de la empresa. Entonces su dominical sería 166, ¿no? Lo mismo pasa con el personal de ventas, que no estaría alcanzado por este servicio, por este pago, al no ser una empresa productiva. Ahora, si bien estos 4 estamos viendo como ejemplo, acá puede haber, por ejemplo, otros bonos más. Vamos a abrir, por ejemplo, una
columna, simplemente para que me entiendan lo que estamos haciendo. En este caso, yo puedo ir generando aquí, por ejemplo, ¿qué? El denominado bono de producción, ¿sí? Que también lo pagan las empresas productivas, las fábricas, pero también las privadas, ¿no? Las no productivas, ¿no? Entendiendo ese concepto que hemos visto en el bono de antigüedad. Hoy la productividad no es solamente la producción, ese concepto de surbusto, por ejemplo, ¿no? El que nosotros hagamos que el trabajador, por ejemplo, esté en ferias constantemente. Imagínense un vendedor de vehículos, ¿no? Y que vaya a plazas, no sé, digamos, vaya a conciertos, vaya a los partidos de fútbol a trabajar y ofreciendo los vehículos, por ejemplo, ya tiene que ver con ese concepto de surbusto, ¿no? Es decir, esto que es el generar utilidades. Entonces, este bono de producción, así dice la teoría, a ver, espérenme un segundito, vamos a ver esta parte. El bono de producción, de alguna manera, entonces, tiene que ver con este concepto de producción o de pasar o superar el nivel de producción. Imagínate que vos o la fábrica produce, ponte, no sé, 1000 salchichas por día, y ya viene seguramente el tiempo de junio, vamos a tener que subir un poquito la producción, vamos a producir 1500 salchichas por día. Eso no quiere decir que te voy a ampliar la hora de trabajo, sino que te voy a exigir que lo hagas más rápido y que lleguemos a las 1500 salchichas por día en las mismas 8 horas de trabajo. Entonces te estoy exigiendo, te estoy haciendo que hagas y que pongas un poco más de esfuerzo productivo, ¿no? Es decir, apures la máquina, te vuelvas mucho más, no sé si persuasivo en la producción contigo mismo, etcétera. Y dice en este caso entonces que si la producción cotidiana supera el 25% a un 30%, ya estaríamos obligados al pago del bono de producción. Pero vuelvo a explicar que esto tiene que ver con esto de lo productivo, pero también con este concepto de surbusto, ¿no? Entonces puedes pagar también el bono de producción respaldado en este decreto supremo, el 19464 de marzo de 1983, en el cual justifica que si la producción ha subido un 25 a 30%, entonces debe pagarse el bono de producción. Volviendo a la planilla, entonces podemos ir sumando acá en esta columna que hemos abierto, por ejemplo, el bono de producción. Otro bono, por ejemplo, el bono de frontera, ¿no? Si alguien de ustedes conoce, por ejemplo, Cobija, ¿no? En la ciudad de Cobija, en media ciudad de Cobija, si quieres, o al lado, valga el término, ¿no? De la ciudad de Cobija, ya está la frontera, ¿no? Es simplemente pasar un puente. Entonces, ¿qué dice este concepto de bono de frontera? El bono de frontera debe pagarse, dice, siempre y cuando la actividad laboral esté menos de 50 kilómetros de la frontera, ¿no? Entonces debe pagarse un bono de frontera. Este bono de frontera, a ver, déjenme ver un segundito, aquí creo que tengo un... sí, acá creo que estamos, a ver, espérenme. Este bono de frontera es un bono que se paga en relación a aquello que significa esa distancia que tenemos con el vecino, ¿no? Con el vecino, ¿sí? Y el pago, dice, debe ser del 20% del salario mensual, ¿no? Debe ser el 20% del salario mensual. Es decir, que del haber básico se debe pagar el 20%. Siempre y cuando tu actividad productiva, es decir, no la oficina principal, sino la actividad productiva esté a menos de 50 kilómetros en línea recta de la frontera, ¿no? Entonces,
en este caso, ¿no? Si don Marcial Ramos, por ejemplo, estuviera en la frontera, su salario es 3.600, hay que pagarle un 20% del bono de frontera. Él tendría un bono de 7.200, ¿no? En el caso del bono de producción del mismo señor Marcial Ramos, por ejemplo, este bono no tiene en sí un monto, pero dice debe ser el acuerdo entre el empleador y el empleado. Vamos a suponer 500 bolivianos mensuales, entonces tendríamos que ir sumando en las columnas que sean necesarias estos bonos, que significa el trabajo o el pago del factor trabajo, ¿no? ¿Qué bonos no estuvieran acá, por ejemplo, ¿no? Aquí lo vamos a poner así, excepto, ¿no? Excepto, primero, los denominados, por ejemplo, bonos de natalidad, que lo vamos a ver el día jueves, que es particularidad, los famosos subsidios, el famoso bono de natalidad, el bono también llamado el bono prenatal y postnatal, que es pagado en especie, la famosa leche, fideos, etcétera, e inclusive el bono de defunción, que son los 4 bonos que lo vamos a ver el día jueves, que tienen una planilla especial y son bonos que tienen que pagarse de una manera especial, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del bono prenatal y postnatal, hay que pagarlo en lo que es el SEDEM, con depósitos especiales, con aquello que significa el depósito en el SEDEM para que el trabajador pueda retirar las leches, los yogures, etcétera, que son los únicos bonos. Entonces, como recomendación, hay que tener cuidado de utilizar la palabra bono. Por ejemplo, si yo te doy un bono de producción, sí es un bono, hemos visto, determinado por ley. Pero si yo te doy, por ejemplo, antes había, por ejemplo, el bono de transporte. Dice todavía la norma que si el centro productivo está a más de 3 kilómetros de distancia entre el centro productivo, que es tu trabajo, y tu vivienda, ¿sí? El empresario tendría que darte un bono de transporte o ponerte el transporte. Hay empresas como Coca-Cola, Cemento VH, etcétera, que sí te ponen el transporte. Imagínate que yo vivo en, no sé, en Los Pinos. Imagínate, hasta viajes pues más de 3 kilómetros, ¿no? Entonces, o me dan el bono de transporte o directamente me colocan movilidad, ¿no? Entonces, las empresas prefieren en muchos casos darte la movilidad. A partir del año 1986, el Decreto Supremo 21060 ha eliminado muchos de estos bonos, o los ha dejado por lo menos a negociación empleador y empleado, ¿no? Imagínate que vos vivís en el Alto, no sé, vives, digamos, pon también en Viacha, y tienes que ir a Kimbo Lever, que está en Villa El Carmen, empresa comercial, por ejemplo, no te pone pues este tipo de transporte, ¿no? Otro bono, por ejemplo, que existía era el bono de mesa o el comedor en las fábricas, ¿no? Si la empresa tendría que darte el alimento a mediodía, es decir, tu jornada es continua, ponte de 7 de la mañana a 3 de la tarde, te debe dar un comedor, un almuerzo, y en muchos casos las empresas hoy día te cobran ese almuerzo o te cobran el 50% y vos pones el 50%, pero esos bonos ya se han vuelto voluntarios. Por eso es importante que utilicemos este concepto de bono y saber qué es lo que se debe pagar y no se debe pagar. Estos conceptos son los famosos conceptos recurrentes, que lo vamos a ver en un momento más en el cálculo ya de los aportes patronales y laborales. Otro concepto que no es bono y que depende el cómo cierres el contrato laboral en una empresa, por ejemplo, comercial, las famosas comisiones por ventas, ¿no? Entonces, a ver, hagamos un ejemplo acá. Imagínate que vos eres un vendedor de
vehículos, ¿no? A ver, vamos a ver este ejemplo. Tú eres un vendedor de vehículos, ¿no? Y vamos a suponer que tu salario mensual es de 4.500 bolivianos, ¿no? 4.500 bolivianos. Y te pago el 1% de comisión, en este caso por venta de vehículos. Imagínate que tú has vendido 5 vehículos en el mes, ¿no? Eso no quiere decir que tú los vas a cobrar el 100% o al contado. Has vendido ya sea al crédito, con financiamiento bancario, etcétera. Has vendido, dice, 5 unidades en el mes. Y cada unidad vamos a suponer que vale, ponle $20.000, ¿no? Entendiendo que estamos hablando de autos como, no sé, un Suzuki, por ejemplo, ¿no? $20.000. Entendiendo entonces que en este caso los $20.000, más allá que hayan sido vendidos al contado o al crédito, la empresa ha generado un ingreso de 139.200, que en este caso dice son 5 vehículos. A la empresa le has generado un ingreso de 696.000. Entonces, por este aspecto, ¿no? Tú dice vas a tener una comisión del 1%. Entonces, mira, solamente tu comisión es más alto que tu sueldo, ¿no? Que tu haber básico. Entonces hay que saber entender que, por un lado, la comisión por ventas también es parte del total ganado y que hay que saber hacer un contrato. Si es parte de tu total ganado o es parte de la relación laboral, debe ser parte del total ganado y eso va a inflar seguramente el total ganado. Muchos pagan la comisión fuera de la relación laboral y retienen, por ejemplo, el RC/IVA en relación a la ley tributaria 3.500, ¿no? El decreto, en este caso la ley 3.500, que tiene que ver con comisionistas, ¿no? Obviamente aquí se aplica todo tipo de comisiones, no solamente la venta de vehículos, ¿no? Comisiones por venta, comisiones por representación, comisiones por intermediación, todo aquello que es entonces comisión, se aplica obviamente el 13% de lo que es la comisión. Si ese fuera tu trato, entonces estos 6.900 no estarían formando parte del total ganado o la relación laboral, pero hay que saber hacer un contrato laboral, ¿no? Porque si no, pues se entiende que estos 6.900 son parte de tu total ganado y eso tiene su implicancia no solamente en el pago del sueldo, tiene implicancia en aportes patronales, laborales, tiene su implicancia en el cálculo de indemnizaciones, aguinaldos, desahucios y otro que lo vamos a ver seguramente el día viernes también, con las planillas de aguinaldos, desahucios, primas y otros, ¿no? Entonces tiene su particularidad, por eso hay que saber qué poner en este total ganado, ¿no? Tradicionalmente, vuelvo al inicio, es el haber básico y el bono de antigüedad. Horas extras, más orientado a las fábricas, domingos y feriados, que casi ya no hay, y los otros bonos como el bono de producción, si es que es una fábrica, el bono de frontera, si es que estás en esa relación, y otros bonos entre comillas, ¿no? Entonces eso es importante entenderlo, ¿sí? ¿Alguna consulta? Bien, continuamos entonces. De esa manera es que entonces nosotros ahora llegamos al total ganado. El total ganado, entonces, el concepto dice, es la suma del haber básico más todos los pagos que se hagan por la relación laboral, independientemente que sean horas extras, bonos de producción, bonos de antigüedad, etcétera, ¿no? Entonces, el total ganado es la base, dice, del cálculo de los aportes tanto patronales como los aportes laborales, ¿no? Entonces, ahora pasamos a ver lo que son los aportes laborales, ¿sí? Que están muy relacionados con la planilla de sueldos y salarios.
Estos aportes entonces laborales son retenciones, valga el término, son deducciones que se hace al trabajador, es decir, quien lo paga es el trabajador. A veces el trabajador dice, ¿por qué me estás reteniendo si tú me has dicho que me vas a pagar 2.500, 3.000 bolivianos? Entonces hay que saberle explicar, ¿no? Que por norma y por ley yo tengo que retenerle, hacerle la retención del 10% que va a ir para la jubilación, ¿no? El 10% pagado a la gestora pública para la jubilación, el 1,71% del riesgo común, el 0,5% del total ganado para la administración de la gestora pública y el aporte solidario, que es el 0,5%, pero con las siguientes particularidades, ¿no? Vayamos viendo a ver estos conceptos. En el caso, por ejemplo, del Fondo de Capitalización Individual, así se llama, el FCI, ¿no? Este es un ahorro, dice, previsional, ¿no? De alguna manera, entonces, este ahorro tiene que llegar a 120 aportes, más o menos 10 años de trabajo, ¿no? Más allá de que se entienda que el aporte debe ser mínimamente sobre un salario mínimo nacional, siempre y cuando tengamos esas particularidades de hora de trabajo, ¿no? Entonces, 120 aportes mínimamente acumulados, vamos a suponer, ¿no? Desde los 21 años que ha empezado el trabajador en su fuerza laboral hasta cumplidos los 60 años en el caso de los varones, ¿no? Y 55 años en el caso de las mujeres, exceptuando ciertos conceptos, por ejemplo, que inclusive en el caso de las mujeres, por ejemplo, podemos bajar 2 años más de reducción, es decir, entre comillas, 53 años, ¿no? Por un máximo de 2 hijos, ¿no? Es decir, hasta 2 hijos legalmente registrados, etcétera. Entonces, 55 años, un año por hijo, hasta 2 hijos en un 53 años. Hay rubros especiales, ¿no? Por ejemplo, las mujeres mineras, ¿no? Las mujeres mineras pueden inclusive jubilarse a los 50 años. Lo mismo el trabajador minero puede jubilarse a los 55 años, pero siempre y cuando seas minero, ¿no? O sea, todos tus aportes sean en la actividad minera. Por eso es importante inclusive saber trabajar. Un trabajador, por ejemplo, del Ministerio de Minería, sin ser minero, está enmarcado en ese rubro de minería. Puede jubilarse inclusive a los 50 años inclusive, ¿no? O en algún caso, por ejemplo, los militares, ¿no? Y los policías, no sé, imagínate un teniente coronel, digamos, a sus 53 años, digamos, está ya con el grado de teniente coronel y le ha pasado su promoción, es decir, la promoción, digamos, vamos a suponer, ¿no? La promoción, yo soy de la promoción 80, digamos, y hoy generales son la promoción 83, antes me han pasado las promociones. En esos casos las jubilaciones son obligatorias, ¿no? Pero son casos especiales que militares y policías. El grueso de la gente entonces tiene este concepto, ¿no? Tiene que trabajar 10 años mínimo, que son 120 aportes. Obviamente estos aportes y estos 10 años pueden distribuirse de manera continua o discontinua hasta que cumplas los 60 años. Entonces es por eso que se retiene el 10% para que el trabajador haga un fondo común y en este tiempo hasta sus 60 años genere un fondo el cual le compense una pensión vitalicia pasados los 60 años, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que la persona no puede trabajar. Por ejemplo, ustedes han visto que ahora hay marchas, ¿no? Por esto de la jubilación obligatoria, entre comillas, a los 65 años. Si bien la ley o el proyecto de ley no dice que va a ser obligatorio, va a haber, por ejemplo, un examen ocupacional
y va a decir que la persona a los 65 años ya no se puede mover como se movería un joven de 30 años, por ejemplo, y eso de alguna manera le va a dar facultad a la empresa para que le invite, no le jubile, le invite a jubilarse, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, hay personal de 65 años, maestros, por ejemplo, 65, 67, 70 años que siguen trabajando. Entonces, mientras no haya jubilación, yo tengo que seguir reteniendo el 10%, mientras no exista una jubilación. El trabajador, cumplidos los 60 años, en el caso del maestro, por ejemplo, puede solicitar su jubilación, pero puede seguir trabajando con nosotros. Entonces, una vez que exista jubilación, ya exista de jubilación, yo puedo seguir contratando en este caso al gerente, pero él personalmente, no yo como empresa, sino él personalmente, puede solicitar a la AFP la exención de este pago, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay jubilación y ha cumplido la edad. Pero mientras el trabajador no solicite expresamente la exención o el no pago de este 10% o el no descuento, si quieres, de este 10%, porque ya tiene una jubilación o simplemente ha cumplido los 60 años y él hace la solicitud expresa, teóricamente entonces yo como empresa no tendría que retener este 10%, ¿no? Pero no es el caso de nuestro ejercicio. Pero ahí también está el pero. Si yo voy a solicitar el no descuento de este 10%, la AFP me va a obligar, entre comillas, me va a invitar a mi proceso de jubilación. Es por eso que muchos docentes, médicos, etcétera, no se jubilan porque la realidad es esa, ¿no? Hay un docente, por ejemplo, que gana 6.500 bolivianos en la categoría al mérito con 35 años de servicio, está sacando un salario mensual de 6.500 con su bono de antigüedad y otros bonos anuales más. Cuando se jubila se pierde todo esto, bono de antigüedad, los bonos que tienen el año, y se sacaría solamente la jubilación, 3.500 bolivianos, digamos. Entonces, si tú estás acostumbrado a vivir con 6.500 y a partir de mañana generas 3.500, obviamente es una deficiencia económica para ti. Es por eso que mucha gente no quiere jubilarse, ¿no? ¿Por qué? Porque está acostumbrado a vivir con 6.500 y no va a poder vivir con 3.500, ¿no? Entonces es por eso que hay esos problemas ahora que tiene que ver con este concepto de capitalización individual. En este caso entonces del gerente, su total ganado, como ven, la suma de 8.000 bolivianos, que es su haber básico, ¿no? Más su bono de antigüedad 1.950, su total ganado 9.950, el 10% para el fondo de capitalización individual 995. Lo mismo del señor Marcial Ramos, un haber básico de 3.600, un bono de antigüedad de 825, sus horas extras 468, su bono dominical 1.200, un total ganado de 6.093, 10% de 6.093, 609,38. Entonces eso se aporta a la gestora pública hasta el 30 del siguiente mes como límite, ¿no? Y el viernes también vamos a ver un poquito el pago y qué pasa cuando me atraso, no pago, el cálculo de accesorios sobre estos o cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Ya. Continuemos entonces. El riesgo común. Este es un seguro. Muchos de ustedes seguramente han estado formados también en la cátedra de contabilidad de seguros, ¿no? Entonces, por norma, yo adquiero un seguro que también me lo da el Sistema Integral de Pensiones, se llama el SIP. Estos tres, el 10%, no, perdón, el seguro de riesgo común no es un fondo de capitalización, sino como su nombre lo dice, es un seguro.
Entonces este seguro se tiene que aplicar al seguro integral de pensiones conocido como SIF, ¿no? El seguro integral de pensiones conocido como SIF, ¿no? Este riesgo común es un seguro obligatorio que el trabajador en relación laboral adquiere a través también de la gestora pública, y la gestora pública adquiere un coaseguro con otras empresas. Este seguro de riesgo común, si quieres, ustedes han visto en seguros, tiene que ver con el pago de la póliza, ¿no? Es decir, vos vas pagando el 1,71% de tu sueldo para que te cubra un llamado siniestro, ¿no? Entonces esto cubre un accidente, esta póliza cubre un accidente. Este accidente que puede ser fuera de la relación laboral, y que cuando pase el accidente, ¿no?, se conocen desde el punto de vista como siniestro. Este siniestro te asegure un pago que es en este caso una indemnización. Esta indemnización que puede ser parcial, ¿no?, o puede ser total, ¿no? Cuando hablo de parcial te estoy hablando que mes a mes te van a pagar un beneficio, ¿no? Y el total es un solo pago, por ejemplo, por algún accidente que tengas vos fuera de la fuente laboral, exceptuando, por ejemplo, estado de ebriedad, exceptuando, por ejemplo, ciertos conceptos que tienen que ver con violencia doméstica, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera dice, exceptuando esas cosas, es un seguro. Por ejemplo, perdiste un ojo al jugar un deporte, por ejemplo. Entonces, por este seguro, en este caso antiguamente se llamaba el INASES, el Instituto Nacional de Seguridad, de Seguros de Salud. Hoy esto se llama ASUS, ¿no? Es decir, existe, un ratito, espérenme, alguien está con su micrófono. Ahora sí, ¿no? Aquí entonces existe lo que es el ASUS, ¿no? La Autoridad de Seguros Únicos de Salud, antiguamente llamado INASES. Esto en relación a lo que es la normativa del antiguo INASES, valora, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, tu dedo pulgar, si tú eres derecho, que tu lado pulgar o tu dedo pulgar izquierdo. Si tú pierdes el derecho, tiene un poquito más de pago que el lado izquierdo. Lo mismo, ¿no? Si pierdes un brazo, pierdes una pierna o directamente mueres en un accidente, entonces en el caso del accidente va a haber un solo pago, ¿no? Y en el caso de que tú hayas quedado inválido, quedaste, digamos, en silla de ruedas, entonces va a haber un pago mensual a ti o a tus beneficiarios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista existe este seguro de salud que se activa siempre y cuando haya el siniestro, y ese siniestro se haya producido por un accidente, no por un incidente. ¿Cuál es la diferencia entre incidente y accidente? Por ejemplo, tú no tienes que caminar pues por zonas de alto riesgo, ¿no? Te asaltan, no sé, perdiste un ojo en la pelea, entonces eso ya no es un accidente, eso es un incidente de trabajo, es decir, es tu culpa haber ido a esos lugares, ¿no? Entonces estas cosas se valoran en este tipo de seguro. Otro es, por ejemplo, que tú hayas estado en estado de ebriedad, que haya habido violencia familiar, todo eso invalida este riesgo. Como ustedes saben, entonces, un seguro tiene siempre sus peros, ¿no? Pero en este caso, entonces, el seguro de riesgo común es aquel seguro de vida, valga el término, que paga el trabajador y que por norma se paga a la gestora pública, y que es el 1,71% del total ganado. En este caso del gerente, 1,71% de 9.950, 170,15, ¿no? El otro, que es la comisión a la gestora, que no tiene, digamos, un beneficio en sí para el trabajador, más que la teoría dice que la gestora pública debe recibir tus aportes del FCI,
y estos deben ser invertidos, dice, para que genere mayor ganancia, ¿no? Debe ser invertidos en, por ejemplo, buscando la mejor rentabilidad. Pero hoy día quien se presta la plata por ley es el gobierno. Quien administra esa plata es el gobierno. Quien debería cobrar, por ejemplo, al propio gobierno es el gobierno. Entonces no hay, digamos, un concepto de eficiencia, pero aún así te cobran el 0,5% de tu total ganado. Quizá el único beneficio que tienes antes de que te jubiles es sacar tu extracto de aportes de manera gratuita, de alguna manera que la gestora pública esté pendiente de que tu empresario pague o no el aporte, etcétera. Por eso digo, no tiene un beneficio a futuro, sino un beneficio simplemente presente. Cuando ustedes imprime, digamos, cada mes su extracto, entonces no tiene gran beneficio, ¿no? El aporte solidario, que es un aporte para aquellas personas que no tienen jubilación, ¿no? El aporte solidario, entonces, a ver, vayamos viendo, acá tenemos algo del aporte solidario, ¿no? El aporte solidario, entonces, es un fondo común que hacemos los trabajadores que estamos en relación laboral para que el Estado pague el bono dignidad hacia aquellas personas que no tienen un beneficio de jubilación, por ejemplo un chofer, un comerciante que no tiene su fondo de pensiones, no paga ese FCI, ¿no? Al no estar en relación laboral, y los trabajadores en relación laboral tienen que ser solidarios y colaborar al pago del bono dignidad, ¿no? Del bono dignidad. Entonces, la norma dice que aquellos que ganen hasta 12.999 bolivianos, obviamente de un salario mínimo nacional, 2.500 para el mes de mayo, hasta 12.999 bolivianos, deben pagar el 0,5%. Y aquellos que ganen arriba de 13.000 bolivianos hasta 24.999 bolivianos, el 1%, pero haciendo la siguiente diferenciación. Imagínate que tu sueldo es 20.000 bolivianos, entonces de esos 20.000 bolivianos, hasta 12.999 calculas el 0,5% y de 13.000 a tus 20.000 bolivianos el 1%. A ver, vayamos al cálculo para que me entiendan, ¿no? Entonces, el aporte solidario en este caso, el aporte solidario, dice, si tú, por ejemplo, ganas, ponte, 5.000 bolivianos, entonces, de estos 5.000 bolivianos, tú debes aportar el 0,5%, es decir, 250 bolivianos, que significa el aporte, ¿no? Hasta 12.999 bolivianos. En ese caso, entonces, tu aporte sería de 699, ¿no? Ahora, si tú ganaras, por ejemplo, 20.000 bolivianos, ese es tu sueldo, tu total ganado, tus 20.000 bolivianos, ¿sí? Tendrías que pagar de 12.999 el 5%. Lo estoy dejando así para que me entiendas. De 12.999 a 20.000 bolivianos, el resto sería 7.001. Esos 7.001 tendrías que pagar el 1%, ¿no? En este caso, el 1%, aquí nos estamos equivocando, ¿no? El 0,5% es 5%. En este caso, el 0,5% es así, ¿no? 0,5%, ¿no? En ese caso, entonces, el de 12.999 el 0,5%, y en el otro caso, sí, el 1%. Aquí creo que estamos cometiendo un error. Espérenme un segundito, a ver, vamos a dividir. 0,05 dividido entre 100, ¿no? Para ver si estamos aplicando bien los ceros. Espérenme. A ver, espérenme, vamos a ampliar un poquito. Ya, 3 ceros es, ¿no? Entonces, en este caso, si vos ganas 5.000 bolivianos, el 0,5% es
2,50 bolivianos, ¿no? El 0,5%, ¿no? En este caso, a ver, revisaremos. Aquí estamos mal. El 0,5%, dos ceros, estábamos bien, espérenme. Entonces aquí solamente dos ceros y aquí también seguramente dos ceros, estamos bien, ¿no? Y si estuvieras en este caso, dice, ganando 20.000 bolivianos, de 12.999, el 0,5%. En este caso, a ver, le pondremos el signo para que nos dé el resultado, ¿no? Y del resto, que serían los 7.000, estos 7.000 hasta 20.000 bolivianos, tendrías que sacar en este caso el 1%, ¿no? Entonces, el 1% de 7.001 y hace 7, la suma de los dos, 65 más 7, 72, que sería el aporte solidario, ¿no? Entonces es un poquito particular. La mayor parte pues gana menos de 20.000 o 24.000 bolivianos, y eso es que asumimos nosotros como el pago del 0,5% del aporte solidario, ¿no? Entonces esos son los aportes del trabajador obligatorios por ley, que suman el 12,71%, que es aquella suma total que se pone en la planilla del Ministerio de Trabajo, lo que ayer les mostraba, ¿no? Acá tenemos la planilla del Ministerio de Trabajo, ahí está, por ejemplo, los días pagados, el salario, el bono de antigüedad, otros bonos como el de producción, dominicales, etcétera, el total ganado, y directamente gestora pública o AFP, el 12,71%. Directamente se presenta en la planilla, en este caso del Ministerio de Trabajo, el formato del Ministerio del Trabajo, ¿no? Pero ya desde el punto de vista contable hay que tener más información específica. Es por eso que estamos aquí dividiendo. Si suman 10 más 1,71 más 0,5 más 0,5, el 12,71%, ¿no? Ahora, hay anticipos que se pueden dar en la empresa, ¿no? La norma dice el anticipo no debe pasar el 25% del sueldo. Entonces ese anticipo tiene que descontarse en la planilla de sueldos. Otros, los aportes no obligatorios, que en este caso pueden ser un aporte a un sindicato, un aporte al club de ejecutivos, etcétera, no son obligatorios por ley, ¿sí? Pero, por ejemplo, el que no aporta a un sindicato deja de tener la protección del sindicato, ¿no? Teóricamente esos son los únicos aportes que se pueden generar desde el punto de vista de la planilla de sueldos. Otros, como no sé, el aporte al club deportivo, el aporte al partido político, algún aporte excepcional, etcétera, no tendrían que presentarse en planillas. Estamos prohibidos por el Ministerio de Trabajo hacer cualquier otro tipo de retención bajo el nombre de aporte, o inclusive descuentos que se hagan, por ejemplo, por nos imagínate que sacamos o les damos crédito, o hacemos una relación o una alianza estratégica, digamos, con Zapatos Manaco, digamos, para que nuestros trabajadores saquen zapatos a 3 pagos, por ejemplo. Teóricamente esos pagos no se podrían hacer como retención en una planilla de sueldos y salarios, ¿no? Que puede haber, sí, pero voluntariamente el trabajador tendría que venir a hacer el depósito mensual, pero ellos sí no se pueden presentar en la planilla de sueldos y salarios, ¿no? De esa manera, entonces, no hay otros descuentos. Los descuentos, por ejemplo, por atrasos, por faltas, sí se tienen que presentar en la planilla de sueldos y salarios. Acá entonces también podremos poner, por ejemplo, los atrasos, ¿sí? Pero con la particularidad de que además de la planilla de sueldos en la oficina virtual de trámites del Ministerio de Trabajo, se debe depositar mensualmente estos atrasos que lo estamos descontando al trabajador en una cuenta de fondo común para los propios trabajadores, que generalmente está a nombre personal del representante, del secretario ejecutivo del sindicato,
etcétera, y que por acuerdo de partes bien establecido también con una nota entre partes notariada, se entrega a mínimamente 2 personas en una cuenta bancaria mancomunada, ¿no? Es decir, donde los dos firmen, no solamente uno para retirar el dinero. Y que estos fondos deben ser devueltos, dice la norma, a los trabajadores hasta el cierre de la gestión contable anual. Es por eso que generalmente los descuentos, etcétera, que se acumulan en todo el año, generalmente van a una cena, a una fiesta o a los canastones de fin de año. Con ello entonces estaremos revirtiendo contablemente esos atrasos o multas que se ha cobrado al trabajador. Esos serían entonces los únicos descuentos no voluntarios que los acepta el Ministerio de Trabajo y que podrían estar en la planilla de sueldos y salarios. Como ves acá en la planilla del Ministerio de Trabajo, ¿no? Habla de anticipos y otros descuentos, ¿no? Ahí entonces tendríamos que estar ocultando o agrupando los distintos descuentos, y aquí se deben mostrar los descuentos no obligatorios, ¿no? Entonces, anticipos y otros descuentos que también el Ministerio de Trabajo son los únicos que autoriza en la presentación de la planilla del Ministerio de Trabajo. Luego hay una columna del total descuentos, que es la sumatoria de todos los descuentos, tanto obligatorios, anticipos y otros descuentos voluntarios. ¿Para qué? Para hacer la operación matemática del líquido pagable. El líquido pagable entonces va a ser la sumatoria o la diferencia en este caso del total ganado menos el total descuentos, ¿no? Es decir, lo pintaremos total ganado, como vemos acá, menos el total descuentos, que es la sumatoria de todos los descuentos, tanto obligatorios como no obligatorios. Esa diferencia es el líquido pagable. Y esa diferencia es aquella que el trabajador está de acuerdo en recibir el dinero en sus cuentas bancarias, de manera efectiva o a través de un cheque, y en conformidad debe firmar. Entonces, para la empresa, la firma es la conformidad de los cálculos por la relación laboral. Teóricamente, aquel que no está de acuerdo no firma la planilla y puede acceder a su derecho de reclamo. Estamos nosotros como empresarios, contadores, abiertos a cualquier reclamo. Es norma del Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, el único documento oficial para el pago de la relación laboral es la planilla de sueldos y salarios, y que de alguna manera entonces está sustentada para la empresa y el trabajador con la firma de la aceptación de este pago. Lamentablemente, muchos trabajadores pierden muchos de sus derechos porque, digamos, hoy día, que es 30 de abril, ha debido salir, digamos, al final de la tarde un comunicado a los celulares o al grupo corporativo de la empresa, por ejemplo, que diga: los sueldos están debitados en sus cuentas corrientes, en sus cuentas de ahorro, ¿no? Entonces nosotros hemos recibido el líquido pagable y tendríamos que exigir en el transcurso de la semana que contabilidad nos muestre la planilla. Nosotros tenemos todo el derecho como trabajadores de, por ejemplo, revisar si mis horas extras están bien pagadas, si mi bono de antigüedad está bien pagado, si está bien calculado mis aportes, etcétera, para estar conforme. Hoy en día muchas empresas se olvidan ya de hacer firmar la planilla de sueldos y salarios, ¿no? Lamentablemente entonces, cuando estamos pagando el aporte, generalmente 25, digamos, del mes, llaman a los trabajadores para que firmen la planilla, porque tenemos que presentar a los entes de salud como la AFP, la gestora, la Caja Nacional, el mismo Ministerio de Trabajo, etcétera, y el trabajador va a firmar nomás sin verificar que los cálculos sean los correctos, ¿no? Entonces es una mala práctica ahorita que se está haciendo en las empresas, ¿no? Ni qué decir
las boletas de acuerdo a norma, también el trabajador, como ven, no recibe la planilla de sueldos como prueba de su pago, pero sí debe recibir la boleta de pago, ¿no? Esta boleta de pago que en muchos casos ya no se entrega a los trabajadores, pero es la única prueba que tiene el trabajador de relación laboral también con la empresa. Entonces, antes inclusive, ¿no? Para hacerte la atención en el seguro de salud, tenías que llevar la boleta de pago para que te hagan el sellado del carnet de atención. Hay otras cajas hoy día que ya directamente cuando te están dando la ficha, te dicen que no estás habilitado porque tu empresa no ha pagado, entonces no recibes la boleta de pago, pero la boleta de pago es bien importante, dice la norma, que se debe entregar también al trabajador esta boleta de pago como documento único de satisfacción tanto de la empresa y el trabajador en cuanto a lo que es la relación laboral, ¿no? Y como ven, la boleta de pago tiene esos ítems, el nombre, el carnet de identidad, el cargo, etcétera, de la empresa, el mes, el sueldo básico, los días trabajados y los ingresos, ¿no? El salario ganado, el bono de antigüedad, horas extras, que es la primera parte que hemos visto de la planilla, y los descuentos o egresos, que son los obligatorios por ley, y los otros, ¿no? Que son los otros descuentos que hemos visto, y aquí directamente el líquido pagable, ¿no? Entonces es importante también generar esta boleta y pasarlas inclusive de manera virtual al trabajador para que los imprima, ¿no? Generalmente cuando pedimos boleta, cuando vamos a una financiadora como un banco que nos pide las 3 últimas boletas, en ese momento pedimos boletas, ¿no? Pero es algo que debe entregarse mensualmente tanto al trabajador como constancia de pago la boleta y la firma de la planilla de sueldos como constancia de aceptación para la empresa. Bien, ¿alguna consulta? El día jueves vamos a ver la otra parte, la planilla de aportes patronales, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la Caja Nacional de Salud o los seguros de salud, también el pago a la gestora por el riesgo profesional, el pago de vivienda, que son los pagos obligatorios, el aporte solidario, también un pago obligatorio mensual, y las previsiones que se toma en cuenta para, por ejemplo, el pago de lo que es el aguinaldo de Navidad, la indemnización, etcétera. Eso lo vamos a ver el día jueves entonces. Mientras, si hay alguna pregunta, ya nos ha pisado la hora también otra vez. ¿Alguna consulta? Bien, entonces si no hay preguntas voy a dejar de grabar la clase para que colguemos también en la plataforma, y todos estos documentos esta noche lo voy a habilitar para que el día jueves ya ustedes tengan el material en la plataforma. Si no hay alguna consulta, entonces les espero el día jueves a la misma hora bajo el mismo link. Vamos ya a hablar un poquito de la parte de la planilla laboral y voy a aumentar acá en la planilla laboral un concepto que lo he sacado para que no nos cree una duda, que es en este caso el RC IVA con lo que es la denominada planilla tributaria, y ahí vamos a hablar también un poquito asociado a esta planilla tributaria el formulario 110 con la presentación de facturas, que es también parte de esta planilla, pero no lo muestro aquí para que entendamos un poquito este formato de planilla. ¿Ya? Listo, entonces les espero el día jueves. Muchas gracias por asistir. Que tengan buena noche. Antes de irnos, Janet, creo que has levantado la mano.